hermanos, ¿nosotros podemos adorar a Dios? Amén. ¿Y los niños pueden adorar a Dios? Sí, ok, sí podemos. Yo adoro a Dios, pero ¿cómo adoro a Dios? Se preguntarán ustedes. El primer personaje de hoy es Samuel, y hoy vamos a ver la historia de que Jehová llama a Samuel. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. ¿Saben? Samuel es un personaje bastante importante en la Biblia. Es hijo de Ana. Ustedes ya escucharon esta historia porque creo que yo se las conté. Donde Ana había deseado tanto tener un bebé y había sufrido tanto porque la miraban un poquito mal en su casa porque no tenía un hijo. Y ella oró a Dios y oró a Dios hasta que Dios le dio ese bebé. Ana le había hecho una promesa a Dios que si ella lograba tener ese hijo que tanto deseaba, iba a dedicarlo por completo al servicio de Dios. Y aquí es donde entramos con la historia de Samuel. Y vamos a leer 3 citas. La primera se encuentra en Primera de Samuel 1:20, donde nos cuenta qué era lo que había pasado con Ana. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre de la historia: Jehová llama a Samuel. Después vemos en Primera de Samuel 2:18 que cuando Ana recibió a este hermoso niño, dice en Primera de Samuel 2:18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Después de que el niño nace y pasa un tiempo con su mamá cuando lo cría, ella lo lleva al templo, y en el templo este pequeño niño Samuel, desde muy chiquitito, servía en el templo. Y dice que andaba vestido para servir en el templo. Y él ayudaba a Elí, que era el sacerdote en aquel momento, en todo lo que tenía que ver con la casa de Dios. ¿Cómo era Samuel? ¿Era ya un hombre grande o era un niño? Era un niño. Ahí nosotros podemos aprender, niños, que también ustedes pueden servir en la casa del Señor, ¿sí o no? Sí. ¿Se han fijado como aquí, en el grupo, hay muchas niñas que pasan a cantar? Hay otros que pasan a dar una lectura bíblica, hay otros que pasan a contar historias, a darnos claves para el discipulado. Todos ustedes, aunque están pequeñitos, pueden hacer muchas cosas en el templo, así como lo hacía Samuel. Dice en Primera de Samuel, en el capítulo 3, así en resumidas cuentas, que una noche Samuel estaba acostado. Ya era la hora de dormir, quizás como a las 9 de la noche. Ustedes se acuestan a esa hora, ¿verdad? O a las 8 se acuestan. ¿A qué hora se acuestan? ¿A qué hora te acuestas vos? Te veo dudosa. Pues Samuel ya estaba bien acostadito y de repente escuchaba que alguien lo llamaba: Samuel, Samuel. Y Samuel, bueno, como era un niño bien mandadito, se levantó y dijo: de seguro es Elí que me llama, voy donde Elí. Y va: Señor, dígame, ¿qué necesita? Y Elí así: no, yo no te estoy llamando, anda a dormir, anda tranquilo, relájate, ya es hora de dormir. Se vuelve a dormir Samuel, se vuelve a acostar y escucha de nuevo: Samuel, Samuel. Todo esto es en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Y Samuel, ¿qué creen que hizo? Como él servía en el templo y él era bien obediente a Elí, se levantó de nuevo y fue donde Elí: Señor, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Elí, ya un poco confundido, dijo: no, Samuel, esto está un poquito raro. Hagamos algo. Si te vuelve a llamar esa voz misteriosa, vos decís: habla, que tu siervo escucha. Porque yo no soy el que te está hablando, definitivamente yo no soy. Bueno, dice en Primera de Samuel, vamos a ver, perdí la cita. En Primera de Samuel 3:9, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye.
Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y de nuevo, dice el versículo 10, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y el Señor le empezó a dar ciertas instrucciones a Samuel. Y desde ese entonces Samuel hizo todo lo que la palabra del Señor le decía. Desde muy pequeño Dios eligió a Samuel, imagínense. Había dejado de hablar con Elí para hablar con un pequeño niño, quizás como la edad de ustedes. Y Samuel fue obediente desde ese momento. Dice 1 Samuel 3:20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel fue un gran profeta del Señor, aún desde muy pequeño. La cita bíblica, pues pongamos 1 Samuel 3:20 si quieren. Ya les di algunas citas ahí antes, pero anotemos esa. Samuel fue un fiel profeta de Jehová y todo el mundo lo sabía. ¿Cómo adoró a Dios Samuel? ¿Qué me dirían ustedes? Samuel adoró a Dios sirviendo en el templo. ¿Cómo pueden adorar ustedes a Dios, niños? Igual que Samuel, ¿verdad? Sirviendo aquí en el templo, siendo obedientes como era Samuel y haciendo las cosas que el Señor nos pide que hagamos aquí. Ok, ya terminamos con Samuel. ¿Vieron qué rapidito? Vamos a la segunda historia, para que cuando les pregunten, ya sepan por lo menos 2 historias. La segunda historia se encuentra en Segunda de Reyes 5. Anoten ahí la cita bíblica. Segunda de Reyes 5. Y vamos a descubrir de quién es este personaje que se habla en Segunda de Reyes 5. Vamos a hacer un pequeño resumen porque también esta es una historia larga. Resulta que en el pueblo de Israel, bueno, en realidad en el pueblo de Siria había un hombre muy importante. Tanto así que este hombre tenía siervos y siervas, esclavos, digámoslo. Este hombre era Naamán. ¿Quién ha escuchado acerca de Naamán? ¿No? Si no han escuchado acerca de Naamán, niños, les voy a contar. Era un oficial del ejército imponente. La gente le tenía respeto, otros le tenían miedo. Pero pasó algo. Este hombre grande, me imagino yo, fuerte, se enfermó de una enfermedad terrible para aquel tiempo y creo que aún ahora es muy fea, la lepra. Cuando la gente terminaba con lepra, su piel se empezaba a morir, digamos, y se le caían los pedazos de piel, perdía sensibilidad y era terrible. Pues este señor, grandote, fuerte, general del ejército de Siria, Naamán, tenía una pequeña sierva. La Biblia no nos dice qué nombre tenía, pero nos dice que era una niña cautiva de la tierra de Israel. Segunda de Reyes 5:2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta niña, como vivía en casa de Naamán como sierva, seguramente se dio cuenta de lo que le estaba pasando a su señor. ¿Sí o no? Cuando alguien está enfermo, nos damos cuenta, ¿verdad? Esta semana me enfermé y creo que todos en la casa se dieron cuenta de que yo estaba enferma. Se escuchaban los estornudos por aquí y por allá. Pues la niña también se dio cuenta de cómo estaba su señor y le dijo a su señora en el versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Este profeta era el profeta Eliseo. Ustedes también han escuchado del profeta Eliseo, estoy segura, no me digan que no. Pero pensemos un poquito, niños, si a ustedes se los llevan obligados
a una casa que no es la casa de su mami y su papi y los ponen a trabajar, ¿ustedes querrían a esa gente que los obliga y se los llevó a la fuerza allá? No, ¿verdad? Normalmente nosotros no querríamos a alguien que nos lleva así. Pero a esta niña le habían enseñado tanto a amar a Dios y a las otras personas que no le importó que aquel señor se lo hubiera llevado obligada y lo hubiera separado de su familia. Es más, ella decidió hablar de su Dios en esa casa donde ni siquiera eran cristianos. Y lo que nosotros podremos ver en esta historia, que la vamos a titular La sierva de Naamán, así se va a llamar, la sierva de Naamán, es que esta niña testificó. Y de esta manera, esta niña adoró a Dios también. A veces, niños, a nosotros nos va a tocar testificar delante de personas que quizás no nos agraden mucho o que no han sido muy buenas con nosotros, pero aún con ellas nosotros podemos hablar del amor de Dios. ¿Saben que este hombre, grande, imponente, poderoso, enfermo también, escuchó la voz de la niña? Yo no sé de qué manera habrá hablado esta niña que convenció a este hombre importante de ir donde Eliseo. La Biblia dice que primero Naamán pensó, bueno, hay que mandar cartas donde el rey para que me hagan entrar y este profeta de seguro va a hacer una gran obra y va, no sé, a hacer algo extraño ahí para que yo me sane. Pero la Biblia dice que no pasó esto. Naamán llegó donde Eliseo prácticamente no le paró mucha bola. Le dijo, bueno, anda allá. ¿Conocen algún río aquí cerca, niños? ¿Han ido al río? ¿Quiénes han ido al río? Todos, ok. Pues imagínense un río, algo así como el que ustedes fueron, y le dice a Naamán, Eliseo le dice, bueno, anda a zambullite a aquel río. Pero imagínense el río feo, sucio, maloliente quizás. Y dice Naamán, me manda a meterme a ese río. No, yo no me voy a meter ahí, que no invente. Vinieron otros siervos de Naamán y dijeron, Señor, si a usted le pidiera que le entregara la mitad de sus bienes, lo haría. Si le pidiera cualquier otra locura, la haría. Vaya, métase, nada le cuesta. Y dice en el versículo 14 de Segunda de Reyes 5, que entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Por qué fue todo esto? Sabemos que en primer lugar fue porque Dios así lo quiso. Pero este milagro no hubiese ocurrido si una niña como vos o como vos no hubiese hablado con Naamán o con su señora. Este milagro ocurrió nada más porque una niña decidió testificar, aunque quizás esa gente no se lo merecía. Pero nosotros también, al igual que esta niña, podemos adorar a Dios testificando con los demás. ¿Cómo se llama esta historia? La sierva de Naamán. ¿En dónde se encuentra? Segunda de Reyes 5. Ok, ¿y cómo adoró a Dios esta niña? Testificando. ¿Y nosotros podemos testificar, niños? ¿Sí? Sí. Hermana Sara, podemos testificar. Sí, ¿verdad? Incluso con la gente que creemos que no lo merece, podemos testificar. Ok, Samuel, ¿cómo adoró a Dios? ¿Y nosotros podemos servir en el templo? Amén. Bien, y vamos a la última historia. Ven que sí está corto el tema, ¿verdad? La última historia. ¿Qué ven ustedes ahí en el dibujito? Ok, ven a un niño con panes y con peces. Pues la historia de hoy, esta última historia, tampoco el niño tiene nombre, así que no me pidan nombre.
porque no tiene nombre. Pero la historia se llama alimentación de los 5,000. Alimentación de los 5,000. ¿Saben ustedes, dato curioso, en la Biblia se mencionan dos alimentaciones? Una fue de 4,000 y otra de 5,000. Jesús hizo este milagro en dos ocasiones. Otro dato curioso, los 4 evangelios mencionan esta historia. Pero ¿saben ustedes que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas mencionan al niño? Solo Juan. Y por eso escogemos esta cita. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Si voy muy rápido me dicen, anoten, tranquilos. Juan capítulo 6. Y los versículos de la historia son del 1 hasta el 13. Pues así, en contexto, para que vayamos más rapidito, resulta que Jesús, como normalmente lo hacía, predicaba, sanaba y pasaba tiempo con la gente. Pero ese día había ocurrido algo. Dice la Biblia que ya estaba empezando a anochecer y la gente había estado con él todo el día. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos todo el día sin comer? Empieza a sonar aquí, ¿verdad? Y nos empieza a dar hambre y nos desconcentramos. Algunos ya están desconcentrados ahorita porque tienen hambre, pero ya vamos a terminar. El caso es que la gente ya tenía hambre. Jesús y sus discípulos se dieron cuenta. Y salen algunos discípulos, ustedes ya los conocen, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice San Juan capítulo 6, el versículo 5, leamos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cómo vamos a resolver esto? Niños, a veces a ustedes les pasa que están ahí en la clasecita y dice la hermana Argen, hay que mandar a comprar la merienda. Vayan. Ah, sí, ¿verdad? Y se ocupa dinero para comprar la merienda. ¿Y qué pasa si son muchos niños? Se ocupa más dinero, ¿verdad? Bastante. Pues imagínense, habían por lo menos 5,000 hombres nada más. Había muchas más personas, porque ahí solo estaban contando los hombres. ¿Cómo cuánto dinero se necesitaría para alimentar a 5,000 hombres? Mucho, ¿verdad? Pues Felipe estaba preocupado. Y Felipe le dice en el versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aunque sea un bocadito, no ajustaría todo ese dinero. Pero dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, se acercó a Jesús y a Felipe le dijo, tranquilos, por aquí me encontré un niño, como él. Un niño anda aquí algo que nos va a ayudar. Aquí está este muchacho, dice el versículo 9, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Imagínense como esos, ¿cómo es que se llaman estos panes redondos? Bueno, imagínense que son 5 semitas y 2 peces de esos que usan para la sopa de pescado, peces secos, algo así. Para 5,000 personas. Yo me imagino a Felipe que quedó viendo a Andrés así como. Entonces, Jesús les dijo en el versículo 10, haced recostar a la gente, relájense, mándenlos a sentarse ahí, cada quien en su puesto. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones, nada más. Tomó Jesús de aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo los peces cuanto querían. Jesús oró por esto. Jesús bendijo los panes y los peces. ¿Era poquito, sí o no? Solo el hermano José, si hubieran comido no le hubieran ajustado.
Era poquito, era una merienda de un niño. O sea, un niño come poquito, su mamá le aliñó ahí la pailita para que no se desmayara el pobre. La mamá quizás sabía que el niño cuando tenía hambre se ponía de mal humor, quizás, no sé. Pero el versículo 3 es lo más interesante. Al final de esto, al final de que repartieron los 5 panes y los 2 peces, sobraron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cómo adoró a Dios este niño? Compartiendo de lo que él tenía. Para Felipe, si lo hubiéramos leído en otro de los textos, Felipe dijo, pero ¿y qué son estos 5 panes y 2 peces para tan grande multitud? Nada. Puede ser que para ustedes parezca insignificante lo que tienen, pero Dios puede hacer grandes milagros con eso que ustedes están dispuestos a dar para el beneficio de su obra. Y va a hacer grandes cosas. No sientan, niños, a veces que ustedes dicen, no, pero es que esto que voy a dar yo, esto que voy a hacer yo no es tan importante. Realmente el Señor puede hacer un gran milagro a través de la vida de Brittany, si ella está dispuesta a compartir eso que el Señor le ha dado. Ese niño, aunque la Biblia no menciona su nombre, y aunque quizás los otros 3 escritores de Evangelio no se tomaron el tiempo de anotar que él fue el que proveyó esa semilla para la bendición que Dios hizo, para el milagro que Jesús hizo en aquel momento, ese niño sí, siento yo, que su vida desde ese momento no volvió a ser la misma, porque él con sus ojos pudo ver lo que Dios podía hacer con lo poquito que él tenía. Dios puede hacer una gran cosa con eso poquito que nosotros tenemos hoy para ofrecer. El niño de la alimentación de los 5,000, que se llama la historia, que se encuentra en Juan 6, adoró a Dios compartiendo lo que tenía. ¿Ok? ¿Y nosotros cómo podemos adorar a Dios, niños? Compartiendo lo que tenemos. Samuel adoró a Dios ¿cómo? Sirviendo en el templo. ¿Nosotros lo podemos hacer? Sí. La sierva de Naamán sirvió a Dios ¿cómo? ¿O adoró a Dios ¿cómo? Testificando. ¿Nosotros podemos testificar? Sí, ¿verdad? Y este niño adoró a Dios ¿cómo? Compartiendo lo que tenía. Aunque fuera un poquito, él tenía algo que compartir. Así que niños y adultos, obviamente, nosotros podemos aprender de estas 3 historias, donde los niños son los protagonistas. Nosotros podemos adorar a Dios aquí, sirviéndolo en el templo. Podemos adorar a Dios afuera, testificando con los demás. Y podemos adorar a Dios compartiendo lo que tenemos, aunque pensemos que es muy poquito. Que nada nos quite la bendición de adorar a Dios en todo momento y en todo lugar, porque aunque seamos muy pequeños, aunque seamos muy viejos, Dios nos puede utilizar y hacer una gran obra en este mundo. Así que les invito, niños, espero que todos hayan tomado anotación. Les invito a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que Él también nos use.